en lo personal, cómo las hago yo y cómo las veo yo, lo que es la clase bautismal. Entonces yo le voy a mostrar en este momento estas enseñanzas que va desarrollándose en las clases bautismales. Faltó que colocar Germán Rodríguez, ¿no? Como para que no digan, pero a mí no me pasó así. No, es un entorno de lo que quiero mostrarles. Vamos a orar pidiéndole al Señor la sabiduría, el entendimiento de esto, porque esto lo queremos colocar para que los hermanos puedan volverlo a ver más adelantico e ir aprendiendo más de las cosas. Si tienen alguna pregunta, pregunten, pues ese es el propósito. Soberano Señor y Padre Celestial, en esta hermosa tarde invocamos tu nombre, Señor, pidiendo sabiduría, iluminación para entender tu palabra, oh Dios Todopoderoso. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bienvenidas o bienvenidos todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tenga en cuenta este pasaje porque vamos a hablar sobre lo que es el bautismo, la importancia del bautismo. Y para empezar a esto, tenemos que entender una parte muy importante. La primera lección para arrancar cualquier clase bautismal es tener clara qué es la Biblia, porque de ahí es donde vamos a sacar todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todo lo que es el entorno de lo que se pide de la palabra. Entonces, primera de Pedro 1:25 dice, en lenguaje actual, vamos a mirar varias Biblias porque ese es el deseo, pero la palabra del Señor, hablando de la Biblia, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo le ha enseñado. En este punto de la lección 1, que es la palabra, es entender que la palabra del Señor es este término. Pues obviamente Pedro, Pablo, Juan y cada uno de ellos que escribieron las cartas que tenemos hoy de ellos, ellos no tenían esas cartas, como ejemplo nosotros hoy las tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No sé si me alcanzan a ver aquí el lápiz que voy a utilizar. Por ejemplo, todo lo que es esta parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Todo esto ellos no lo tenían. ¿De dónde sale todo esto? Toda esta parte que está aquí. ¿De dónde sale? De todas estas palabras. Esta era la palabra para ellos. Cuando ellos dicen, esta palabra es la buena noticia, está refiriéndose a esto, a todo lo que está escrito aquí en esta parte de lo que es la palabra del Señor. Para nosotros ya es el todo, ¿sí me entienden? Ya hoy para nosotros, como creyentes, conocedores de la palabra del Señor es todo un conjunto de libros, ¿sí? Donde ya conocemos algunos que está dividido en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, pero para Pedro en esa época no era el Nuevo Testamento, todavía está hablando del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento encontramos que Dios utiliza el término la palabra como la voz de él, el mensaje de él, la doctrina, la enseñanza, el consejo, el estatuto, es eso, la palabra. Por eso cuando tú lees el libro de los Salmos 119, vas a encontrar un apócrifo de cada una de las letras del alfabeto hebreo, donde todo va relacionado a conocer, amar, entender, escudriñar la palabra. Entonces, ese es el término de lo que vamos a hablar. Entonces, si vamos a hablar de cualquier doctrina, toda doctrina bíblica está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios enseña. Como les decía hace 15 días a algunos hermanos aquí en la clase Pablo, lo que hace Dios cuando utiliza la palabra revelar es que, le hago el ejemplo, esto veis, no, bueno, esto dorado, ¿sí? Ustedes ven lo que es dorado, pero no saben lo que está detrás de lo que es el color dorado. Eso es lo que ellos miraron en el Antiguo Testamento, un conjunto de cosas, pero no sabían qué era lo que estaba al otro lado. ¿Qué hace Dios? Dios revela, ¿sí? Revela, bueno, en este caso es una pantalla partida de celular. Eso lo desconocían los profetas, los reyes, los salmistas, todos ellos lo desconocían.
Ellos solamente miraban un conjunto de un todo, que era el Señor. Pero cuando el Señor entra al Antiguo Testamento, al Nuevo, Él revela lo que significaba esa cuestión dorada. Y eso es la palabra, es hablar de Jesucristo, es querer mostrar a Jesucristo. Por eso, cuando tú miras la Biblia, en el momento en que el hombre peca, el Señor le dice a la mujer de la simiente, hablando de una simiente, de la simiente de la mujer, nacerá uno, ¿sí? Y hoy usted podrá entender quién es ese uno, hablando de Cristo. Pero para esa época, para Eva, uno, ¿cómo así de mí? No entiendo. ¿Por qué? Pero se cuenta que todo el resto de la Biblia me está hablando de que esa promesa que le dijo a la mujer es el cumplimiento de lo que es el evangelio. Amén. Entonces, ya sabemos que la Biblia tiene 39 libros en el Antiguo, 27 en el Nuevo, y están distribuidos de esta forma, de esta tabla periódica, por decirlo así. Tenemos los moraditos, que son el Pentateuco, tenemos los azules, que son los Josué, Jueces y Ruth, Primera y Segunda Samuel, Crónicas, Esdras, Nehemías. Tenemos los que son sapiensales, tenemos los profetas mayores y tenemos los que son profetas menores, en todo lo que es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo tenemos también los mismos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico, las cartas paulinas, ¿sí? Y las epístolas y Apocalipsis, el libro de Revelación. Entonces, continuando con la importancia del libro, lo que es la Biblia, la palabra del Señor, vamos a continuar con este punto. ¿Por qué fue escrita la palabra del Señor? Es una pregunta. La misma Biblia me va a dar a mí siempre las respuestas. ¿Por qué fue escrita la palabra del Señor? Porque era pues decir, no, pues yo digo que porque había gente desocupada, porque bueno, entre tantos pensamientos que hay, usted lo más seguro ha escuchado mucha gente hablando de esto, por tantas creencias, la Biblia me está dando la razón. En lenguaje actual dice, pero las cosas que aquí se dicen, hablando de la palabra, se escribieron para que usted crea. Entonces, dése cuenta que la Biblia, la palabra, es para que el hombre crea que Jesús es el Mesías. ¿Qué es Mesías? El ungido, el Cristo, ¿sí? El enviado, el de buenas nuevas. Ese es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que así, por medio de su poder, reciba la vida eterna. Entonces, ¿para qué fue escrita la palabra de Dios? Uno, para yo creer. Dos, para mostrarme qué es el Mesías y quién iba a ser el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es Dios mismo, ¿sí? ¿Qué iba a hacer? A salvar. Y el resultado de salvar es que me iba a dar a mí vida eterna. Entonces, dése cuenta que la razón por qué fue escrito este libro son esas que le estoy nombrando. Una, que estamos encontrando aquí, para que conozcamos quién es el Mesías, ¿sí? Su oficio como hijo de Dios y para que nosotros recibiésemos la vida eterna. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿puede la palabra de Dios ser destruida? Este libro, hojas y de algunos de material de cuero y pasta, algunos pueden decir, uy, yo la he visto quemar, yo la he visto que la rompen y se destruyó la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios, así como dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo, créese los cielos, créese la tierra, toda hierba, todo. Esa es la palabra. No es el libro como tal, porque este libro puede ser destruido. Es lo que está imprimido en las hojas, ¿sí? Es ese término, pero dice la palabra, dice Lucas 21:33. El cielo y la tierra dejarán de existir. Nosotros lo decimos en otro lenguaje. Nosotros decimos, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Que si Dios dijo, yo creé el cielo y la tierra, así párese el quien se pare y diga lo contrario, el otro se podrá morir. Dese cuenta la historia que ya conocemos de Darwin. Darwin dijo que venimos del mono, que venimos de la evolución. Él se murió y su teoría todavía no ha sido sustentada. Pero hasta el día de hoy la palabra de Dios sigue diciendo que Él es el creador
del cielo, de la tierra, del hombre y de todo lo que existe. ¿Sí me entiende? Entonces, esa palabra no deja de existir, no desaparece, sigue siendo la palabra del Señor. Ahora, continuamos. Este pasaje vamos a leerlo. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo entiende usted este pasaje? Usted podrá reflexionar y decir, bueno, si venimos hablando de la palabra y la palabra no puede ser destruida, ¿sí? No puede ser destruida. Vamos a mirar que la Biblia me dice, santifícalos, ¿sí? En la verdad. Y dése cuenta que el Señor dice en su palabra, dice, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, esta palabra que está escrita aquí, todo este conjunto, es una verdad. O mejor aclaro, es la única verdad. Porque una verdad puede ser que mi esposa tenga otra verdad y Pedro tenga otra verdad y Julano tenga otra verdad. No. La palabra de Dios es la única verdad. Vamos a silenciar los audios que acá se escuchan. A todos se les está escuchando. Hacer para que los demás puedan oír que se escucha mucho ruido. Le vamos a silenciar. Entonces, ahora, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Dice la Biblia, 2 de Timoteo 3:16. En la Nueva Versión Internacional Castellar dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, este libro, ¿quién lo inspira para escribirlo? No sé quién está al fondo, que se escucha. Es que se escucha mucho ruido. Como donde la hermana Andrea. Andrea. Sí. Vamos a mirar a ver si podemos. Mándale un mensaje. A ver. Que desactive el micrófono. Es que se escucha mucho ruido. Ah, ya lo desactivó ya. Eso. Gracias. Entonces, encontramos aquí. ¿Quién inspira la palabra? El Señor. ¿Cómo la inspira? Dándole la visión, hablándole al hombre, revelándole al hombre lo que es oculto para el hombre. Esa inspiración se lo coloco en este contexto. Usted llega a la casa, ¿sí? Usted llega a la casa y encuentra en la casa un olor a rico, ¿sí? Usted llega a la casa y encuentra un olor a rico y usted dice, ¡uy, qué rico! Esa forma en que usted se expresó, ¿sí? Ese decir, ¡uy, qué rico! Por ejemplo, yo le voy a hacer la comparación gracias a mi esposa aquí que me está colaborando. Me trajo una tacita de café. Eso que usted podrá sentir, ¡uy, un cafecito! ¡Ay! Eso es lo que hizo el Señor. Eso lo llevó al hombre a inspirarse o a escribir la palabra del Señor. Dios inspiró su palabra para que fuese escrita. Esa inspiración tiene una consecuencia, una razón. Y ahí mismo el texto lo dice. Es útil para enseñar. Entonces, ¿qué utilidad tiene la palabra? Volvemos al mismo texto, pero con el siguiente versículo, el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y dése cuenta la otra palabra, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces, dése cuenta que cuando hablamos de la palabra, este libro sagrado, este libro, tiene una funcionalidad.
como veníamos hablando, me muestra la verdad, me muestra quién es Cristo, me muestra la vida eterna, ¿sí? Pero fuera de mostrarme y decirme todo esto, me está diciendo también que Él hace un efecto en mi vida. Esa palabra hace un efecto. ¿Y cómo es el efecto? Que me enseña, me reprende, me corrige, ¿sí? Me educa. Por eso para nosotros, y más en estos días, que hay unos estatutos, unas órdenes, para nosotros como conocedores de la palabra, tenemos que cumplirlas. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a obedecer. Entonces yo no debo estar por ahí paseando y por ahí andando dando vueltas. No, yo debo tener ese efecto que hizo la palabra, la obediencia que Dios me ha enseñado. ¿Para qué? Mire lo que dice terminando el 16. En una vida de rectitud, una persona correcta. Entonces, esto lleva y coloca en un contexto diciendo, este hombre que tiene la palabra en su vida está capacitado completamente, preparado para hacer toda clase de bien. Entonces, usted como yo, que hemos aceptado, hemos creído la palabra, el Señor nos ha dotado, es para hacer el bien. No para seguir pecando, sino para hacer el bien. Entonces, ese es el efecto que empieza a causar la palabra. Por eso, si alguno dice, no, hermano, pero es que para mí me parece difícil, yo no soy capaz. Bueno, necesita que la palabra haga más efecto en la vida del hombre. Porque el hombre solo no puede, necesita el efecto de la palabra. Entonces, la palabra, si no la conozco, ¿sí? Si no dejo que me redarguya, no dejo que me enseñe, pues no voy a dar el resultado. No ha dado el resultado. Entonces, en ese punto, yo necesito, primero, saber qué es la verdad. Y si ella me dice, cree, yo simplemente me pongo de obediente y creo. Ese resultado va, o esa obediencia va a llevar un resultado, y ese es el resultado que Dios coloca. Si tú miras y puedes anotar ahí en un cuadernito estas citas, Judas, versículo 24. Algunos piensan que Dios no tiene todo planeado y se equivoca. En Judas versículo 24, porque es una sola carta, en Judas versículo 24 dice que Él nos guardará sin caída. Tú dices, pero espérate, ¿cómo Él me ve allá, ya salvo? Y miren las que yo ando, yo no veo que yo cambie. Una cosa es lo que tú ves, otra cosa es el resultado de la palabra del Señor. Cuando el Señor dice algo, es porque Él ya lo ve allá. Él te guardará sin caída para presentárselo delante de Él con gran alegría. Entonces, ese es un resultado que el Señor lo da. Dese cuenta la situación contextualizada con hoy. El mundo no sabe qué va a pasar de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar? China está empezando un desarrollo, pero está a las expectativas de qué va a pasar ahora. No, pero el Señor en su palabra sí la tiene bien clara. Yo sí sé qué es lo que va a pasar. Cuando la palabra de Dios llega a la vida del hombre tiene un efecto y el resultado va a ser la salvación. Entonces, como es un curso de lo que es el bautismo, las enseñanzas bíblicas del bautismo, este es el resultado. Ahora, ¿puede causar algún efecto? Bueno, ya lo leíamos hace un rato, pero vamos a mirar en Hebreos 4, 12 al 13. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, dése cuenta que la palabra, cuando tú la lees y empiezas a leer y a estudiar o a oírla, ella entra y lleva al hombre como cuando a uno le lanzan indirectas, ¿no? Que uno queda como que, uy, ¿cómo así? ¿Eso era conmigo? Uy, ¿cómo así? ¿Quién le dijo? Bueno, esa forma de entrar la palabra en la vida del hombre, que lo lleva de una vez a la conciencia, ¿sí? Eso íntimo, bien adentro del alma, del espíritu, es la conciencia, porque la conciencia es donde está todo lo que nosotros hemos hecho, bueno y malo. Pero cuando llega la palabra es como esa espada que penetra, que atraviesa
y toca los nervios más sensibles y de una vez esa persona siente como que se está acusando. Oiga, me la están echando a mí, me están acusando de algo que estoy haciendo mal, me siento incómodo, me siento mal, me siento con vergüenza. Mire, yo conocí mujeres en mi infancia, en los cultos, que oían la palabra, ellas llegaban con sus zarcillos pintadas, maquilladas, su minifalda, pero cuando tocaba la palabra a esas vidas, esas mujeres se trataban de subir la blusa para que no se les vieran los senos, se quitaban rápido los zarcillos, se trataban de limpiar y claro, el maquillaje de hoy no es el mismo de hace muchos años, quedaba todo manchado y ellas queriendo como que qué vergüenza lo que yo estoy sintiendo. ¿Quién le dijo a ella que tenía que quitarse los zarcillos, tenía que subirse, taparse y se bajaban las faldas como para ver hasta dónde podía estirar? Ese es el efecto de la palabra. Entonces, se cuenta que no fue un golpe, sino que el mensaje divino llega hasta lo más profundo y de una vez toca la conciencia del hombre y el hombre una reacciona como cuando uno siente un corrientazo. ¡Uy! Ese efecto es el que vino haciendo, hace la palabra. Por eso dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante él, aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Entonces, cuando viene la palabra, esta palabra, cuando tú la lees, él sabe qué hay allá adentro. Él sabe lo que hay en ese corazón. Él es el que sabe el pensamiento del hombre. Por eso dice la Biblia que él es el que escudriña la mente y el corazón. La conciencia ya viene adentro. Él conoce esos deseos. Él conoce esas intenciones. Y como las conoce, pues él manda por decirlo así, el anticuerpo, el antivirus, ¡va! Para que afecte la vida del hombre y esa persona tenga ese efecto de un cambio. Porque estamos hablando de las clases bautismales. Y las clases bautismales hace que el hombre empiece a tener un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque la palabra está haciendo un efecto en la vida del hombre. Ahora, si miramos esto, dice la Biblia, ¿tiene algún sabor la palabra del Señor? Salmo 119. Salmo 119 dice, qué dulce a mi paladar es tu palabra de mi boca. Está. ¿Tiene algún sabor la palabra? La palabra. Qué dulce a mi paladar es tu palabra. En mi boca es más dulce que la miel. Esta palabra, hablando de toda ella es dulce. ¿Por qué? Porque la herida de mi corazón, las cicatrices de mi vida, esa palabra la endulza. Por eso hace ese cambio de esas personas que han sido maltratadas, ultrajadas, abandonadas, desechadas. Y se cumple la palabra del Señor. Dice, todo el que, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo el Señor te recogerá. O cuando dice la palabra del Señor, todo el que esté cargado, cansado, venga a mí y yo lo haré descansar. Eso se vuelve dulce para nuestra vida y hace que oír la palabra sea una alegría de ese sabor de conocer la palabra del Señor. Ahora, en esta otra pregunta dice, ¿de quién habla la palabra? De muchas cosas, sí, pero especialmente la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ella tiene una línea y me va a mostrar nada más y nada menos que su propósito y su autor. Ustedes estudian con cuidado las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que hablan de mí. Entonces, dése cuenta, ¿cuál es el propósito? Ella me habla de la vida eterna. No como, ay, salvación para todo el mundo. No, me muestra cómo logramos
Hoy nosotros la salvación, ¿por medio de quién la logramos? Y esa palabra lo que da es testimonio de que Dios ama al hombre y lo quiere salvar. De toda la Biblia, en todo su contexto, está direccionada mostrando al hombre su propósito, salvación y quién lo salva. Ese es como el remitente. ¿Para quién? ¿A quién voy a salvar? Y aquí, y con cómo lo voy a salvar. Bueno, se nos está acabando ya el tiempo. Vamos a procurar en esta oportunidad terminar. ¿Algún hombre escribió según su propio capricho la palabra del Señor? Vamos a mirar. Segunda de Pedro 1:21. Porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa. Ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dése cuenta que no está en la Biblia un término de que me parece, yo pienso, no. La palabra del Señor habla es que Él es el que hace la iniciativa. Ahora, como ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 9 minutos. ¿Alguna pregunta tiene? No, señor. Todo claro, hermano. Todo está bien. Todo es claro. Muy bien. Entonces, cuando miramos esto, hablando de la palabra del Señor, la palabra del Señor no tiene como propósito hacer que el hombre se extravíe, sino lo contrario, por medio de su palabra, el hombre pueda conocer a Dios. Es este libro del cual le lleva al hombre a conocer a Dios en todo, su naturaleza, en todo su entorno. Por ejemplo, ¿qué debo para ser salvo? Él me va a mostrar cómo el hombre puede ser salvo. Yo hace 8 días estaba en la plaza de mercado y mientras que iba, había unos señores haciéndole un conjuro ahí a unos señores que le estaban comprando unas tiritas rojas. Y ellos piensan que con eso se salvan de cualquier enfermedad y todo mal de ojo y toda cuestión. Esa es la idea que ellos tienen de una salvación. Pero la Biblia me dice, mira, este es el método de salvación y el que pagó el precio, le voy a decir cómo se llama y cómo es y quién es y qué hizo y por qué lo hizo y cómo lo hizo. Todas esas preguntas que son comunes, Él me la va a presentar en su palabra. Por eso dice Juan 3:3. Jesús dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Entonces, este será el siguiente tema para continuar, si Dios permite, mañana en la tarde a esta misma hora y estaremos hablando de qué debo hacer para ser salvo. Amén. Entonces, recordándole que hoy estamos entre 6 de la tarde o 8 de la noche para hacer el culto por Facebook Live de culto de oración. Entonces, mis hermanos, me despido de ustedes. Que el Señor Jesús me lo bendiga. ¿Alguna pregunta? Me la envía por WhatsApp y yo con mucho gusto. ¿Listo? Gracias. Que Dios les bendiga a todos. Feliz tarde para todos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén.